Shalom, amados que nos siguen en el canal de YouTube Kabbalah Yeshua. Vamos a tratar de desarrollar un concepto que tiene que ver con la mujer, la presencia de la mujer en la Torá. Hoy vamos a utilizar y a desarrollar y a tratar de entender algo que viene en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, esta revelación dada a un discípulo del maestro Yeshua llamado Juan. Vamos a ver que el lenguaje que utilizan en este escrito es muy simbólico, pero también es muy místico, ¿sí? De alguna manera está codificada la información que está en él, dado que es muy difícil entenderlo de manera literal. Lo que el capítulo dice acerca de una mujer que está parada sobre la luna, que está vestida del sol y que tiene estrellas o diademas sobre su cabeza. Vamos a ver qué es lo que representan. Y bien, para poder entender el pasado, este es la mujer en el desierto. Para poder entender el pasado, el presente y el futuro de la historia, tenemos que ir primero a las raíces. Es decir, tenemos que retroceder en el tiempo para ir a las raíces, no a lo antiguo, no a lo obsoleto, mucho menos a lo pasado de moda u olvidado o atrasado o que ya cumplió su propósito. Como dicen por ahí, no es así. Vamos a retornar en el pasado, a rebobinar lo que se ha embobinado tal vez de más, ¿sí? Y como estamos hablando de la mujer, quiero hacer esta introducción porque esta semana es la parashá de las vidas de Sara, Hayé Sarah, las vidas de Sara. Como la vida del patriarca Abraham tiene mucha información en esa parashá que no alcanzamos a cubrir, la verdad, gran cosa, ahora la vamos a tratar de entender. Apocalipsis 12 habla de una mujer, pero esta mujer, antes de ser una mujer, era un principio, ¿sí? Hace unas clases yo les decía que Eva había sido creada en el cielo con Adán y que Adán y Eva eran una unidad, era una sola cosa. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Sí? Que estaba unida a sus espaldas de Adán, Eva. ¿Cómo se entiende que eran una sola cosa? Que era un hombre y una mujer a la vez. ¿Cómo es esto? Solamente se puede desarrollar a partir del principio de dualidad. La dualidad es el principio masculino y el principio femenino. En el cielo, no en el jardín del Edén, donde empieza la Biblia, estamos hablando de una dimensión antes de que Adán cayera, y después cuando estuvo en el mundo, nuevamente vuelve a probar del árbol de la vida. Recuerde que la Torá es un espejo. Lo que sucede en el mundo espiritual se refleja en el mundo físico. Por eso es que este acontecimiento es doble. Es una dualidad, es doble. Lo perfecto, positivo, está en el cielo. Lo incompleto o negativo está en el mundo físico. Si entendemos esta dualidad, entonces ahí vamos a partir para empezar a desarrollar este concepto de masculino y femenino. El masculino se convierte en femenino, el femenino se convierte en masculino y así. Pero ¿cómo es esto? Por ejemplo, cuando yo pregunto, la pregunta actúa como masculino. Perdón, cuando yo respondo una pregunta, esa respuesta actúa como femenino. ¿Sí? Por ejemplo, el sol otorga, da luz.
simplemente está fluyendo y emanando esta irradiación de luz y de vida que emerge de él, nunca hacia atrás. Nunca él le pide a otra estrella o algo recibir, no. Su función es otorgar vida. Por eso representa a la Aleph, representa al sol, y por eso representa la conciencia de Dios, porque únicamente es otorgar y dar. ¿Y quién actúa como femenino? La luna que recibe el sol, la luz del sol, entonces es el receptor. Ya tenemos al sol como masculino y a la luna como femenino. Y cuando la luna se convierte en masculino, cuando ahora ya emite la luz que recibió, la otorga. Esto sucede también en la naturaleza. La tierra es llamada a la madre tierra como un principio femenino. No es una mujer, pero tiene un principio femenino, que es el de recibir la luz del sol, recibe el agua, entonces produce, ¿sí? Y al producir un tercero, esto se llama masculino. El ser humano, el hombre, viene de la tierra y tiene un principio masculino también. Bien, y esto lo menciono porque desde el momento en que el pasaje del Apocalipsis 12 describe a una mujer que está entre la luna, vestida del sol, entre la luna y el sol, y con estas diademas o estrellas sobre su cabeza, nos está dando a entender que esto no es algo físico, que no tiene nada que ver con una mujer embarazada. Esa es la metáfora, esa es lo que nuestra mirada y nuestra mente puede entender fácilmente, pero hay otro conocimiento detrás. En este caso el sol, pues ya dijimos, es masculino y la luna femenino, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué representa la mujer que está entre estos dos astros? Porque el pasaje dice que Juan vio una gran señal, ¿sí? Está hablando de algo muy grandioso, pero ¿cómo es que ocurre esto? Yo no estoy viendo nada. Han pasado más de 2000 años y esta mujer no sabemos quién es. ¿Cuándo se cumple esta profecía? ¿O cuándo la vamos a ver? Bien, esta mujer representa a una resistencia, a una constricción o contracción. Lo vamos a escribir. Ajá. Este es el sol y esta es la luna. Y la mujer está aquí. En otras palabras, o si transportamos esta imagen a polos, a polaridades, tenemos un masculino y un femenino, tenemos un polo positivo y uno negativo, y lo que está en medio es la resistencia entre los dos, es decir, es el interfaz. En las bombillas, ya lo he dicho, si esto fuera un foco, ¿sí? Entonces esta resistencia que está en medio se convertiría prácticamente en el tercero, es decir, en el nacimiento, ¿sí? Sería luz. Esto se entiende fácilmente en la electricidad. Un polo positivo, un polo negativo que se unen por medio de una resistencia, crea la luz. Esta luz entonces es llamado el hijo varón. Recuerden lo que les dije de la tierra, un tercero que pudo haber sido un principio femenino, pero en esta ocasión nos da la pauta y dice que le nació un hijo varón. Este hijo varón es decir, el principio masculino, es un estado de conciencia, ¿sí? Porque esta ley, porque es una ley que dos cosas que se unen crean un tercero, es una ley. Bien, es un estado de conciencia, pues, porque allí el capítulo 12 está enseñando o nos está revelando que este hijo varón va a regir al mundo
con una vara de hierro. La vara de hierro se le llama a este estado de conciencia que va a gobernar al mundo y va a poder liberar al planeta de todo tipo de ideologías que son las que provocan los problemas en el mundo. Estoy hablando de todas las religiones del mundo, ¿sí?, que verdaderamente más que arreglar han provocado un problema en el mundo de un choque, no es una constricción, no es una resistencia, provoca conflicto, enemistad. Fíjese lo que le estoy diciendo, cuando dos cosas se acercan y se unen e interactúan, van a crear un tercero. Otra ocasión lo dije, cuando dos personas se juntan para platicar, hablar mal, yetzer hará, un chisme, provocan una mala vibración. Están creando hijos negativos, esencias negativas para este mundo. Pero cuando dos personas se unen para platicar, para hablar conceptos de la Torá, entonces se crea una atmósfera diferente. Es decir, estamos creando ángeles, tanto buenos como malos. Estamos aplicando el principio de Apocalipsis 12 y lo que está ocurriendo allí. Por eso, para solucionar todo problema en el mundo, no tiene nada que ver con la política, ni con la religión, ni con la economía. Es la solución a todo este sistema junto. ¿Qué lo va a provocar? Una conciencia. Así que este hijo varón que nace en el Apocalipsis 12 es un estado de conciencia. Por eso le llaman Israel, y al hijo que nace Yahshua, es decir, el Mesías. Pero si lo llevamos a la historia, nos damos cuenta que este concepto tan sencillo, pero que estaba oculto allí, en este caso en el libro de Juan, en el Apocalipsis, nos está hablando de un principio que ya existía no solamente cuando se creó el mundo, existía desde antes de la creación del mundo, ¿sí? El concepto de masculino y femenino, o positivo y negativo. De esto está hecho todo el universo. Usted mismo en su cuerpo es electromagnetismo. La electricidad está en el cerebro porque cuando piensa, lo que surge es una descarga de explosión, una explosión en miniatura de una descarga eléctrica. Por eso en las caricaturas, cuando se habla de una idea, cuando alguien tiene una idea, lo representan así. Tuvo una idea, se le prendió el foco, ¿sí? Porque esta acción, ¿sí?, es la sinapsis en el cerebro. Cuando dos neuronas están transmitiendo información una a otra, en el medio se produce una descarga eléctrica en miniatura. Y por eso hay aparatos para medir esta actividad cerebral y se llama electroencefalograma. Bien, tenemos electricidad en el cerebro y tenemos magnetismo en nuestro corazón. Entonces somos electromagnetismo. Por lo tanto, tenemos un campo electromagnético a nuestro alrededor que antes le llamaban aura. Pero bien, para no salirme del tema, entonces ya vimos que esta mujer es un principio que da a luz un estado de conciencia, porque es una señal en el cielo para nuestros tiempos, porque se está cumpliendo un tiempo hermoso que tiene que ver con toda la parashá de Hayez Hará, porque de entrada les puedo mencionar algo que nos enseña, en este caso el Midrash, ¿sí?, que hubo siete profetisas, o ¿sí?, profetisas o matriarcas, como lo pueda entender. 7 matriarcas. ¿Y quién es la que encabeza esta lista de 7? Pues nada más y nada menos que la matriarca Sara. Sara encabeza esta lista. ¿Quién la culmina? Esther, la reina Esther. Fíjese, pasa de la mujer a la reina. Es el mismo principio que ocurre con Jacob cuando lucha contra el ángel. Pasa de ser un hombre, ¿sí?, pasa de ser un hombre
a un rey, porque fíjese lo que significa Jerusalén. Este nombre de Jerusalén se lo puso Abraham a ese lugar, pero él le llamó Yireh. Yireh, que se escribe más o menos así. Yireh. Esa es la palabra que en el hebreo se llama Hashem mirará. Hashem mirará, ¿sí? Pero Shem, el hijo de Noé, el hijo amado, es decir, la Neshama, la inteligencia, a ese mismo lugar le puso Shalem, ¿sí? Que significa perfecto o la ciudad perfecta, ¿sí? Entonces es Jerusalén, es la fusión de dos estados de conciencia, en este caso el de Abraham y el de la Neshama, es como la unión de dos mundos, ¿sí? Esto significa entonces de dónde viene la palabra Jerusalén, ¿sí? Que más tarde se convierte en Israel. Entonces esto fue lo que le pasó a Jacob, pasó de ser un hombre a una nación, la nación de Israel, y pasa de ser un estado de conciencia, un ser humano con una conciencia normal, pasa a ser cabeza, ¿sí? Esto ya lo expliqué, que pasa de talón a cabeza. Su nombre, Jacob, significa talón, el talón del pie, mientras que Israel es mi cabeza en hebreo, ¿sí? Mi cabeza. Esto quiere decir un salto cuántico de menos a más, un salto cuántico de menos a más. Ese salto cuántico, ¿en dónde ocurre? Ocurre con Sara, y a la séptima generación, ¿sí? De matriarcas, es decir, al tiempo de Esther, son 7 mujeres, 7 matriarcas, 7 profetisas, ¿sí? Grandes mujeres, y la séptima es la reina Esther. Entonces vemos cómo ocurre lo mismo, pasa de ser una mujer a ser una reina, ¿sí? Bien. Esto es lo que la parashá de Hayé-Shará encierra. Pero no crea que estoy tomando, por ejemplo, para explicar esto, una Biblia convencional. Ahorita lo tengo que hacer de esta manera para que pueda entender lo que estamos tratando de aprender con conceptos que ya saben en una religión, que en alguna religión se los han enseñado. Lo único que va usted a hacer no es abandonar su doctrina, la va a ampliar. Porque si usted tiene una conciencia, esa conciencia también se puede ampliar, ¿sí? Estamos engrandeciendo la sabiduría, la riqueza que dejó el Creador en la Torá, la estamos engrandeciendo porque la estamos encontrando. Ella misma se está revelando y se está expandiendo. No es nuestra inteligencia. Vamos a ver lo que dice Joel 2:30. Fíjate lo que dice el profeta. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Mire lo que le voy a decir. El día de la ira de Dios, el gran día de la cólera de Dios, no es un día de 24 horas donde viene del cielo el creador del universo y toma un juicio sobre la humanidad. Póngale atención a esto, porque no es algo que yo he inventado. Es algo que la Torá y toda la sabiduría del pueblo hebreo y toda esa compilación de información que les ha dado el Ruach a través de los escritos sagrados, desde el Talmud, Midrash, el Zohar y la Torá, nos revelan. Estamos conectando, ¿sí?, lo que está ocurriendo. El día de la ira de Adonai viene de la palabra plural Adón, que significa padre o señor,
así como le dicen, Señor. Bien, en la permutación de las letras hebreas de Adonai está la palabra din, ¿sí? La palabra din significa juicio. Din. Entonces vemos como Adonai es el Señor. Y este es en plural, singular, y la permutación de la palabra en el hebreo nos da din, que significa juicio, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios se manifiesta y se expresa en diferentes niveles, ¿sí? Cuando aquí dice el profeta el gran día de la ira, es que de acuerdo al ser humano, y no todos los seres humanos, aquí hay un tipo de personas que no entran a este tipo de experiencia de juicio, entre comillas. Lo vamos a poner así para que podamos entender el concepto. Aquellos que estudian la Torah, aquellos que estudian los secretos del cielo, que están identificados con el conocimiento del Creador y le conocen, no van a pasar por este proceso porque saben a dónde van. Su mente no es que me voy a ir al cielo porque Dios es bueno y se acabó. No es así, amado. Después de la muerte hay dimensiones desconocidas. Por eso la muerte es tan extraña y desconocida. Porque después de la muerte todavía hay mucho proceso, mucho camino para llegar al Padre, ¿sí? Por eso existe lo que llaman el Geinom o infierno. Una depuración para las almas. Un estado en donde se van a depurar y a perfeccionar. Recuerde que el alma es entera. No se crea lo que dice la falacia religiosa de que el alma es mortal. Si fuera mortal, entonces como tenemos un cuerpo mortal, un alma mortal y todo es mortal, todo perece, no tendría sentido. Usted, dentro de usted hay un alma hermosa. Esta alma hermosa es una partícula de Dios dentro de usted. Y no puede algo que viene de Dios tener un fin. Porque si usted observa en el universo, la muerte no existe. Todo se va cambiando, todo se va transformando. El fin o la muerte no es más que el ciclo a donde llega la energía y la materia y se convierte en otra cosa. Y este proceso va todo el tiempo cambiando. Esto se observa en el universo, en la tierra, en las plantas, en las estrellas y en absolutamente todo lo que existe. Por eso hay un principio de la ciencia que dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente va cambiando, va teniendo ciclos y se va transformando. Porque tendría que ser el alma y el hombre, cosas que hizo el Creador, o que se supone que somos la punta de lanza de la creación de Hashem, del Todopoderoso, terminar por destruirnos y enjuiciarnos de esa manera. Bien, el día de la ira es cuando el ser humano ve destruido ese interior desconocido, su interior. ¿Cómo lo podemos entender esto? Yo les tuve que explicar esto y lo tengo que hacer nuevamente porque no veo otra manera de hacerlo más sencillo, o tal vez si haya, no lo sé, con el átomo. El átomo que tiene partículas positivas y negativas alrededor. ¿Qué es el enriquecimiento de uranio que hacen los países para crear bombas? No es otra cosa que alterar la estructura del átomo. Le llaman enriquecimiento de uranio, en realidad es una alteración del átomo del uranio. Lo que hacen es eliminar una partícula, ya sea de carga positiva o negativa, no lo sé, pero ese es el sistema, ¿sí? Le quitan una carga de esas partículas de carga positiva o negativa. Cuando el átomo se ve ajeno a una parte de él, lo que se hace es que se contrae y explota, ¿sí? Y de aquí viene la bomba atómica. Por eso se llama bomba atómica, porque es un átomo que ha sido
adulterado. Si un átomo que es tan pequeño puede provocar una mega explosión poderosa para destruir de manera masiva, imagínense lo que el ser humano ha hecho quebrantando las leyes de Dios, las leyes de la creación, los principios que han estado establecidos ahí en la Torá. Entonces quiere decir que tal vez hemos adulterado miles o tal vez millones de átomos a la vez. Cuando la persona va a partir de este mundo, que va a morir y se está despegando su alma del cuerpo, tiene la capacidad de ver en esa otra dimensión todo el daño causado al universo. Y obviamente que el universo es manifestado en la palabra Elohim. Que es la naturaleza. Recuerda lo que dijo Yahshua, el alfa y el omega, el alef y la tab, el principio y el fin. Todo esto es quebrantar las leyes. Y eso que esta es una ley física, hay leyes espirituales que no podemos ver, pero esto ya lo alcanzamos a entender perfectamente. Entonces nos damos cuenta cómo el alma alcanza a percibir el caos, la destrucción que hizo a partir de vivir una vida negativa. A esto se le llama el día de la ira de Dios. Pero aquellos que entienden y que estudian la Torá no tienen este tipo de problema. Pudiera haberles leído este pasaje en la Humash. No quiero confundir a la gente, ¿va? Porque nosotros estudiamos Torá, ¿sí? Es el origen, es la raíz. Por lo menos el idioma es el idioma en que se escribió la Biblia, ¿sí? Pero lo hago con una versión común que todo el mundo tiene en su casa para que puedan entender de lo que estamos hablando. Es la misma cosa, ¿sí? No estamos tratando de confundir al mundo y llevarlos a una ideología, a una religión, porque ese no es el propósito, esa no es la idea. Llevar a nadie a un lugar, a una religión, a que nos siga y haga lo que nosotros pensamos que es bueno. Esa es la libertad que el Creador nos da, el libre albedrío, ¿sí? Pero a veces tenemos que explicar una cosa para entender otra, ¿sí? Esto funciona a partir de un principio masculino y un principio femenino, ¿sí? Pero la ciencia le llama negativo y positivo, ¿sí? Entonces esto, cuando se une con otra cosa, da origen a una molécula. Por ejemplo, si estos átomos fueran de oxígeno y de hidrógeno, formarían una molécula de agua, la unión de varios átomos. Entonces estamos hablando del principio masculino y femenino, que va a aplicar desde Adán y Eva antes de que vinieran a este mundo, hasta que llegaron al jardín del Edén, y ahora representado en el capítulo 12 como una mujer. Por eso es una gran señal, y está en el cielo, y está utilizando como referencia a la luna y al sol. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de astrología, estamos hablando de la creación, comprendiéndola desde un punto de vista científico, pero veraz, y que está ya escrito, es decir, ya lo sabían nuestros antiguos patriarcas, ya tenían este conocimiento ellos. Por eso no se crea que el diluvio fue un castigo divino para destruir a personas. Fue una alteración, ¿sí? Fue una alteración del orden, porque esas personas de la época antediluviana eran seres humanos híbridos, es decir, era la mitad ángel, pero un ángel caído, alguien que no tenía la facultad de engendrar hijos, nietos y generaciones postreras. Únicamente estaban diseñados, si bajaban de su nivel angélico a materializarse como personas, tenían la oportunidad una generación. Esta una generación eran los gigantes, los filisteos, los nefilim, perdón. Estos gigantes nefilim contaminaron el mundo, ¿sí? Todo lo que había creado Dios era bueno. Recuerde lo que dice
la escritura, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Entonces estos ángeles encarnados vienen y lo maldicen con sus actos, quebrantan las leyes, pues, y lo adulteran. Y Dios tiene entonces que traer una nueva generación. A partir de Noé comienza una nueva generación, los que van a tener la promesa de heredar la tierra. ¿Sí? Y aquí viene la parte en donde vemos cómo la mujer entonces ya dejó de ser una mujer. Es un estado de conciencia que se va integrando exactamente como lo hicieron estos átomos desde un inicio, se juntaron con otros hasta hacer un estado de conciencia muy muy grande llamado Mashiach. ¿Sí? Una cosa pequeña que va englobando a otra más grande, que va englobando a otra más grande. Así lo podemos también entender en los poderes. Por ejemplo, mire, el diluvio es una letra Men que vale 40. El diluvio es una letra Men porque la letra Men representa al agua, al elemento agua. Eso fue en el tiempo de Noé. Ahora mire lo que esto significa. No crea que la palabra o el número 40 únicamente es la letra, ¿no? Sino que tenemos también 40 años en el desierto de los hebreos después de la salida de Egipto, 40 días y 40 noches de Moshe en el monte Sinaí para recibir la Torá. 40 días llovió en el diluvio, en el Mabul. 40 días hay del primero de Elul a Yom Kippur. 40 días tarda en formarse el embrión dentro del vientre de la madre. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Ribka. 40 días exploraron la tierra de Canaán los espías que mandó Moshe, que mandó Josué. David reinó 40 años, pero también Salomón y también el rey Esá, porque Saúl también fue rey, gobernó 40 años. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con el Creador en el monte Horeb. Después Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. A los 40 días estuvo Yahshua en el desierto. Pero si yo he dicho que las cosas van cambiando, la energía no se destruyó. La energía se transformó. Con la venida de Mashiach dijo, yo vine a cumplir la Torah. ¿Qué es la parte que vino a cumplir? Hay muchas cosas que vino a cumplir, pero una de ellas, el fin de esta era del agua, ¿sí? Donde el agua causó, no una destrucción, fue una bendición, como un bautismo para el mundo, ¿sí? Y Yahshua viene y es representado por la letra Shin, que vale 300, ¿sí? Estas dos letras forman la palabra Esh, que significa fuego. Ahora viene algo bien bonito. Esto es, estos conceptos los estamos desarrollando para la gente que ha estudiado la Biblia en alguna otra religión y entienda lo que leyó, lo que aprendió, lo va a subir a la 10ª potencia, le va a dar una intensidad de luz, de revelación. No va a abandonar sus conocimientos. Nada de lo que hemos aprendido puede considerarse basura. No es así. Estoy diciendo que del primer grado tenemos que pasar al segundo y luego al tercero y luego graduarnos y la universidad y lo que sigue. Así es la vida, exactamente así es la Torah. Bien, entonces vemos cómo en el tiempo del diluvio viene ahora el tiempo de Mashiach y estas dos letras forman la palabra Esh, que significa fuego. Y una vez le preguntaron a Yahshua que qué había
de hacer para ganar el reino de los cielos? Y Él les dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Él, si le hubiera hablado de una manera cabalista, le hubiera dicho, es que tienes que nacer de la Mem y de la Shin. Era exactamente lo mismo, ¿sí? El lenguaje es el mismo, como dijimos, del principio masculino y femenino. Lo que fue en el pasado sigue siendo ahora, ¿sí? Cambia la forma de entenderse, la forma de expresión, pero siempre ha estado allí y había estado oculto, como el aura. El aura parecía que era algo metafísico, esotérico, y resulta que es algo normal, es la luz de nuestros átomos brillando en nuestro entorno. Eso es el aura, el campo electromagnético que tiene nuestro cuerpo, que tiene el planeta, que tiene Júpiter y que tiene el Sol, ¿sí? Es algo que ocurre en todas partes. Ahora lo descubrimos. Bien, tienes que nacer del agua y del espíritu, es decir, de la Mem y del Shim, del agua y del fuego. Estaba hablando de dos letras, ¿sí? Como queriéndole decir, tienes que unificar todo lo que conoces, tienes que reprogramarte aquello que aprendiste mal, lo tienes que ordenar únicamente. Ahora, en estos tiempos, si yo he dicho que Mashiach ha nacido por ahí del 2017, en septiembre del 2017, con esta constelación de Betula, con esta alineación astronómica o astral, no estoy diciendo algo tan descabellado, porque he dicho también que la letra Aleph, y así lo enseñan nuestros maestros de Kabbalah, la letra Aleph es la conciencia de Dios, representa la conciencia divina, ¿sí? Ahora fíjese, tenemos los tres elementos, que falta la tierra, ¿sí? Pero tenemos los tres elementos principales, uno de los tres elementos principales en la tierra: el aire, fuego, agua. Y habían formado una palabra. Ahora nos damos cuenta que cuando llega la Aleph, que es la conciencia de Dios en el mundo, ya tenemos una estructura, ¿sí? Ya tenemos una estructura. Entonces podemos verlo de otra manera, como Nefesh, Ruach y Neshama. Tiene un orden ascendente. Hoy nos lo escribimos así. Pero, por ejemplo, en la gematría, en el valor de los números, cuando reducimos a la unidad mínima, ¿se acuerda que le dije? Cuando quitamos ceros, estamos haciendo una dimensión más baja, más entendible. 3 vale 300 la Shin, vale 40 la Mem. Cuando la ponemos en un valor reducido, tenemos 3 más 4 igual a 7. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el 5780, que es el Shabbat milenario. Hemos entrado al Shabbat, ¿sí? En 20 años entraremos al séptimo milenio, ¿sí? Al séptimo milenio. ¿Se acuerda que le dije que de Sara a la reina Esther había un 7? Este 7 no son días ni años, o sí, pero no, para nosotros es difícil entender que ese es el tiempo de Dios. Pueden ser 7 minutos, 7 horas, 7 años, 7 milenios, 7 millones de años, 7,000 millones de años. Entonces, cuando se le agregan ceros, estamos hablando de una dimensión cada vez más amplia. Aquí lo estamos reduciendo a 7, a un Shabbat. Este Shabbat entonces es una semana, pero si le pusiéramos muchos ceros, sería un Shabbat cósmico, es decir, un milenio, Shabbat milenial. Espero haberme dado a entender con estos conceptos para que vean cómo es este asunto de la mujer. Va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, va más allá de lo que nuestros oídos han escuchado, ¿sí? La mujer es más que un género humano, es un principio necesario.
es un principio obligatorio y es un principio que es también a su vez un recipiente, una vasija para producir algo, tanto bueno como malo. Así es que los dejo con este concepto. Nos vemos en la próxima parashá, que será la de Hayeshara, las vidas de la matriarca Sara, y entramos de lleno a este concepto de esta parashá tan hermosa. Este video únicamente fue de una manera general, con conceptos generales, para darnos cuenta de que Sara es más que una mujer, es un principio que fue puesto en este mundo para darle un orden, y es a lo que le llaman en la Kabbalah una estabilidad al mundo. No solamente fueron el alma de los patriarcas, también de aquellas mujeres que fueron el recipiente y la vasija para que la historia de la humanidad cambiara para bien. Les agradezco por su tiempo, les envío una bendición. Shalom para todos.